Radio, televisión y redes sociales. Presenta Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Hola, muy buenas tardes, lluviosas tardes. Estamos este día junto a Hernán Ferreira y se excusan tanto nuestro amigo Eduardo Manzanares como Juan Francisco Miranda, que estaban en otras actividades, haciendo como cada semana pauta semanal. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hola, Gabriel. Bien, una semana, como tú dices, lluviosa, semana helada también, ha estado bastante... Volvió el frío, sí. Sí, húmedo, frío, helado, lluvioso. Y pensaba en ti, que eres candidato, empezó ayer la campaña, y qué complejo en estos tiempos de pandemia, más encima está la lluvia, cuesta, me imagino. Y la intermitencia te quita un poco el ritmo, ha sido algo bastante distinto, no voy a decir difícil, pero distinto a lo que ha ocurrido en otras ocasiones. No digo difícil porque finalmente entiendo que hay gente que está viviendo momentos muy complejos en su economía, en su salud, y son momentos excepcionales. Así como vuelve el frío, vuelven las campañas, también han vuelto distintas medidas que ha puesto el gobierno. Ha sido una semana un poco más impactada por la resolución del Tribunal Constitucional, y ya nos vamos de lleno a conversar sobre la contingencia nacional, más que nada porque finalmente este tema nos importaba a todos los chilenos. Había un proyecto de tercer retiro aprobado por todos los trámites de Senado, Cámara y comisiones, y el gobierno decide enviarlo al Tribunal Constitucional con una convicción de que no se estaría cumpliendo la Constitución respecto a ciertas potestades que tiene el presidente de la República. Sí. Finalmente el tribunal falla a favor del proyecto en contra de lo presentado por el gobierno, mientras que en paralelo el gobierno trabajaba en un proyecto que costó sacarlo adelante. En Renovación Nacional tratamos de impulsarlo bastante, un proyecto paralelo que considere a otras personas, a las que no recibían fondos, y bueno, en ambos proyectos está el tema de las rentas vitalicias, pero que también considere la restitución de los fondos futuros, pensando en las pensiones de mañana. Se acaba todo esto con la resolución del Tribunal Constitucional, se retira el proyecto y en paralelo se anuncia que se va a avanzar en lo otro, pero finalmente, a mi entender, el Tribunal Constitucional nos manda un mensaje diciendo: los problemas políticos no se resuelven en un tribunal. Han habido voces a favor y en contra de lo que pasa adentro del Tribunal Constitucional. Al parecer, en tiempos anteriores no se había visto tanta división respecto de posiciones adentro del mismo tribunal. Estamos en una instancia pensando en una convención constitucional y, a mi entender, una institución como un Tribunal Constitucional, un tribunal autónomo para los asuntos constitucionales, es fundamental, pero se discute un poco cómo se eligen sus integrantes, porque sus miembros son pares y tiene que dirimir de repente en caso de empate un presidente. Entonces sí, hay harto ajuste ahí que pensar. Dame tu opinión respecto de esta institución del Tribunal Constitucional, y como estamos hablando entre dos también, va a ser bien dinámico, pero tenemos harto tiempo. Coméntame tu opinión también respecto del tercer retiro y la visión que tiene respecto a las pensiones futuras versus la ayuda social que ha entregado el gobierno. Mira, hay una crisis, es evidente, una crisis social, institucional en Chile. Es una crisis que no solo está dado por la pandemia, sino que esto viene de antes. Porque fíjate que hay voces autorizadas del mundo de la centroizquierda que han señalado que este fallo, es un fallo político, ¿cierto? Ministra Lóstica, ¿cierto? Antes de fallar, emite una opinión política. Sí. Y eso significa, a mi parecer, que la política ha premiado a toda la sociedad, pero la mala política.
Esto donde las cosas no se deciden por su mérito técnico, sino se deciden por las mayorías políticas. Y entonces ya el juego de poder se exacerba. ¿Cierto? Yo tengo que hacerme del Tribunal Constitucional, tengo que hacerme de esta institución, del Poder Judicial, tengo que hacerme de todas las instituciones, porque de ahí combato, de los sindicatos, hay una huelga de la ANEF ahora también, un tema que parece insólito, digamos. Pero bueno, entonces todo se politiza, todo, y la gente queda rehén de esos políticos. Yo creo que es tan lamentable, y esto viene de ahora, digamos, pero se exacerbó en este gobierno, lamentablemente, un juicio que no ha sabido, no ha tenido un juicio de liderazgo, la fortaleza para esto. La oposición y la izquierda efectivamente le importa la expresión un carajo, aunque el carajo no es algo malo, usted estaba leyendo, el carajo es una parte de una embarcación, la parte más alta de la embarcación, digamos, un canasto. No le importa un carajo, digamos, le importa un carajo que Chile se sacuda de un lado para otro, esto da lo mismo, ellos quieren tener objetivos políticos, ¿cierto? Y estamos así, todo se politiza. Fíjate que el presidente del Banco Central, socialista, ¿qué dice? El 53% de los retiros, del primer y segundo retiro, va a ir a cuentas corrientes, a cuentas de ahorro. O sea, hay un 53% de la gente no se lo ha gastado, no ha tenido necesidad de gastarlo. 53%. Cuando dice, mira, una crisis, la gente ya no tiene que comer, yo digo que no, hay sectores que han sido increíbles, digamos, vapuleados y están en el suelo. Pero hay un sector que pasa por los funcionarios públicos, por ejemplo, 53% no ha retirado y ha depositado ese dinero. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Ya a nadie le parece importar, es una cosa, son impermeables a la razón. Está la cifra, pero no importa la cifra, importa si yo le gano políticamente al otro, si lo doblego, si lo pongo de rodillas. Es lamentable. ¿Tú consideras que actúe, a mí me parece desafortunado el dicho, pero que el Tribunal Constitucional termine siendo o analizado como una tercera cámara? No, eso es un eslogan de la izquierda. En todas partes eso es un poder contramayoritario. Pero tú al advertir que está politizado, finalmente no es lo que está haciendo. O sea, cuando está politizado, porque cuando efectivamente hay equilibrio, esto, si mal recuerdo, viene del gobierno de Lagos, ¿cierto? Ahí se producen muchos males, lamentablemente, Lagos socialista, ¿cierto? Donde politiza el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Y se cambia la asignación, y por tanto ya el presidente de la República, no olvidemos que el presidente Bachelet también puso el presidente del Tribunal Constitucional, llegó el presidente Piñera, también puso el presidente del Tribunal Constitucional. No sé si tú has escuchado un relato que hace Mochati, ¿cierto? De cómo en enero, si no me equivoco, de este año, policías de investigaciones allanan las oficinas de los ministros del Tribunal Constitucional, y eso no queda registrado en ningún lado. Y sin embargo se allanan las oficinas. Es un hecho que es grave. Y dice Mochati, de que nadie ha dicho nada, toca esto. Es un hecho grave. Entonces, claro, cuando se desprestigian las instituciones, vienen, ¿cierto?, los nueceros, y esta es una expresión que me gusta mucho, los nueceros, porque algunos agitan las nueces, el árbol, y otros lo recogen, ¿cierto? Los nueceros vienen y se ve que esta es una tercera cama para desprestigiar, cuando es necesario en todos los países relativamente civilizados y armoniosos, el Tribunal Constitucional. Oye, mira, a lo menos nosotros desde Renovación Nacional advertíamos un poco la posibilidad de que ocurra esto, ya que en el fallo anterior los votos fueron 5-5 y dirimió la presidenta. Sí. Advertir eso no era muy distante de lo que podía pasar. Aún así el gobierno quiso ir y ahora está un poco entre la espada y la pared, con la única posición de que el presidente promulgue, y cosa que ya hizo.
Pero rápido. haberse metido en esto, siendo que gran parte del sector era consciente de que las barreras de entrada de la focalización no permitía que la gente que estaba necesitando apoyos que uno puede dedicar al emprendimiento, a las deudas, a electrodomésticos, como se ha caricaturizado en ciertas ocasiones, pero en realidad para lo que uno quiera, porque finalmente hay ciertas necesidades. El mensaje del gobierno ha sido quédate en casa y hay que estar en las condiciones de quedarse en casa, con todas las limitaciones a la productividad que ello conlleva, y la gente está necesitando de más y mejores ayudas. Durante la semana rondaban gráficos, creo que la tercera sacó uno de comparando Chile con los países del barrio en cuanto a ayudas sociales que se han entregado. Y estábamos un poco más alto que lo que ha entregado Estados Unidos a su propia gente. Ahí hay un problema grande que es la focalización de cómo se ha entregado y cómo se ha elegido y esas barreras que tienes para calificar. Yo creo que con poca elegancia además esa calificación, porque como advertía un periodista que no sigo mucho, pero yo creo que en esto acertó, te salió una cruz roja y decía usted no califica. Sí. Entonces, claro, ofusca a la gente que sobre todo en esta época, donde digámoslo, estamos más cercanos del confinamiento de nuevo que de mayores libertades. Va a ser muy difícil salir adelante. Esto no es como la crisis subprime o la crisis asiática, me parece algo mucho más profundo, y es cuando uno necesita del aporte, de la ayuda, y muchas veces recurrir a los propios fondos. Yo lo analizaba en un medio escrito que finalmente el gobierno estaba como la mamá cuidando la bolsa del pan para que los niños no se la coman antes de las 11. Claro, la coman todas. Pensando en la bolsa del pan como las futuras pensiones, pero hay hambre hoy, hay hambre ahora. Hay hambre en muchos sectores. Tú me decías, el Banco Central dijo que el 53% lo tiene ahorrado. Bueno, pensemos en el 47% que bien lo ocupó. Sí, claro. Sí. Da lo mismo un poco que le llegue a gente que no importa de repente a esta altura, que le llegue a gente que no lo necesita. Finalmente ellos verán damnificar sus pensiones, o quizás exista la oportunidad de recuperarlo, quizás reactivan un poco más la economía, quizás veámoslo en positivo, pero lo importante es aquellas personas que no estaban recibiendo estos beneficios sociales y que esta era una buena alternativa. Pero todavía no hay universalidad, pues todavía es como que se debiese pensar más en eso, uno cree, para las propuestas futuras. Esto no va a terminar mañana ni pasado, a pesar de que con la vacunación, yo me he puesto a leer un poco Israel y cómo han hecho las cosas, uno se empieza a abrir a la posibilidad de que exista algún tipo de pasaporte verde, algo así, para quienes hayan tenido la patología y más encima estén con las 2 dosis, aquellos que están con ambas dosis o 3 dosis, dice otra industria de Pfizer, los que tienen esa vacuna, los que hayan cumplido después de los días de inmunidad, que puedan circular con mayor libertad y quizás empezar a pensar en salir adelante, quizás en pensar en reemprender. A mí lo que me da pena es que van a haber muchas cortinas abajo ya cuando salgamos de esto, y hay que evitar que eso ocurra. Van a haber muchas cortinas abajo y no se van a volver a abrir. Ya estamos viendo que ya no se abrieron ya. El confinamiento no sé si sea lo más adecuado. Yo entiendo desde el punto de vista médico, están bastante estresados, o casi el colapso de algunos servicios de salud, algunos hospitales públicos. Pero claro, no es fácil, digamos, porque hay gente que necesita trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le mandamos a la casa? ¿Cómo mandamos a la casa a decir que usted vaya a la casa, usted está sano, usted puede vender la gente sana, pero váyase a la casa? Entonces, además el confinamiento largo tampoco da resultado. Parece que la vacuna sería ya uno de los maneras de aplacar esto. Mucha gente ya, el ritmo de vacunación también ha bajado. Tampoco se está vacunando toda la gente que debiera vacunarse, los jóvenes no quieren vacunarse.
Entonces hay un tema, o sea, los jóvenes, obviamente no son todos, porque otro día cuando fui yo a vacunarme había gente bastante joven también, ¿no? O sea, eso es cierto, pero eso es lo que hace fiesta clandestina y no toda responsabilidad del gobierno. O sea, vemos todos los días fiesta clandestina o fiesta, digamos, donde hay mucha gente, sí clandestina, pero donde hay mucha gente, es evidente que se va a transmitir más rápido este bicharraco. Entonces, hay una responsabilidad compartida, ¿cierto? El gobierno no puede tampoco, a lo mejor puede, la verdad que yo no me imagino un gobierno. Yo otro día pensaba, una persona que tiene un negocio, gana 800, 900 mil pesos mensuales, le puede dar al gobierno 2, 3, 4 meses de 800, 900 mil pesos mensuales para que mantenga su nivel de. El otro que gana 1,5 millones, el otro que gana 300. ¿Cómo se hace? Y en los países esto no se ha dado, no ha tenido solución fácil. Ha sido la vacuna nomás. Ese país ha sido la vacuna, porque abren, cierran, cierran sectores, otros sectores en España cierran algunas comunidades, otras comunidades no cierran. En Madrid que estaba viviendo, hay barrios que se cierran, otros no. Son cosas dinámicas, lo que se hizo en Chile al principio del año pasado, en fin. No es fácil, y cargar la mata al gobierno creo que tampoco es justo, pero sí creo que el gobierno no ha sido claro, no ha sido presidente, porque lamentablemente tenemos un régimen presidencial, y lamentable por él, digamos, que un régimen presidencial, el presidente tiene que ser súper claro, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y creo que el presidente no ha sido claro. Entonces la gente se desespera entre una autoridad que no sabe cómo va a actuar, no sabe cómo actuar, si me va a dar el bono, va a estar el cierre por tanto. Yo creo que uno escucha al gobierno y no sabe lo que viene. Esta cruz, ¿cierto? Que usted no califica, después la otra gente que tuvo que devolver, en fin, después que recibieron 60. O sea, no hay perdóname, yo tengo que decir, no hay un liderazgo que diga, mira, esto lo vamos a hacer así. Y este es el norte, para allá vamos, contra viento y marea. Creo que no ha sido esa capacidad, y otro también, y yo lo estudié, la coalición de gobierno tampoco ha sido, está bastante fragmentado el día de hoy. Yo creo que la pandemia, esto en todas partes del mundo se ha llevado a los gobiernos, en casi todas partes el gobierno cambió. En Alemania, Merkel estuvo 18 años, y es posible que la del Partido Verde, o sea, una coalición totalmente distinta, llegue al poder, con todos los méritos que puede tener Merkel. Pasó en Estados Unidos con Trump, en fin, o sea, se está llevando a todos los gobiernos, a todos los gobiernos. Entonces, pero bueno, no es una solución fácil, pero yo creo que es justo claridad del gobierno. Eso es mi juicio, yo puedo señalar a este punto. Uno siempre busca el acuerdo en estos instantes tan importantes, tan esenciales, pero claro, de repente las diferencias se resaltan. Ahora, mi partido por lo menos ha sido uno de los que se ha parado al frente del gobierno a disentir, a ponerse a contrapelo, pero nunca dejando de ser gobierno. Uno cuando es parte de un proyecto y sobre todo ejerciendo la lealtad tiene que decir lo que ve mal. Lo que sí lamento es que la actitud de otros partidos sean bajarse la mesa. Eso ya es complejo. Si no hay diálogo interno, eso complejiza más la situación. Pero en términos políticos, no sé si ha existido alguna fórmula mejor de lo que ya se esté haciendo. A mí este tema de la flexibilidad del ritmo de apertura y cierre, el mismo plan paso a paso, ha sido bastante acertado. Si tú ves las cifras, en los momentos más complejos, versus la apertura de la ciudad, efectivamente las cuarentenas han ayudado a disminuir la casuística, a lo menos de lo que cae al hospital, en casos más graves, pero muchas veces el gobierno lo asocia a reducir la movilidad, pero le está diciendo a la gente que se quede en su casa y
la mayoría de los contagios están siendo adentro de una casa. Entonces, ahí hay que cambiarle un poco el foco de la mirada, pero a lo menos, de lo que he sabido, el flujo hospitalario, a lo menos en lo crítico, esto dicho por autoridades del gobierno, que a nivel de UCI, a nivel de cuidados intensivos, siguen siendo los adultos mayores con más carga patológica los que siguen llegando a esas instancias. ¿Ya? Lo que sí, los que llegan a los cuidados intermedios están siendo más jóvenes. El promedio de edad de la gente que ocupa una cama UCI no ha variado mucho, a pesar de la vacuna que ha estado disponible para esto. Mira, otros países incluso decidieron vacunar a los más jóvenes primero, que eran como los menos dóciles, los que menos hacían caso a las medidas restrictivas, y tenerlo inmunizado antes que el resto. Nosotros actuamos con una mentalidad mucho más quizás solidaria, pensando de que aquellos que se podían ver peor enfrentados a la enfermedad sean los primeros en vacunarse. Cada país tiene su estrategia, no estoy diciendo que sea la correcta o que hubiese sido más efectiva. Estamos siendo más efectivos que el resto del planeta y nuestra región ha sido un símbolo también para el resto de la región del país, pues. Entonces estamos muy cerca del 50% de 2 dosis, entonces nos queda re poco por avanzar, falta vacuna, falta el stock nomás, como para avanzar en el calendario en las edades más reducidas. También pensando en que se está autorizando ya pronto la vacunación para mayores de 3 años, y que, bueno, viene el inconveniente de Pfizer, que dijo que ahora son 3 dosis las de sus vacunas para que sea efectiva, y que no habían dosis de Pfizer acá, pero que el lunes llegan, pues el lunes se vuelve a vacunar con esa vacuna. Entonces, a pesar de todos esos inconvenientes, sanitariamente vamos bien. Las cifras no están para nada bien, pero se vuelve necesaria la cuarentena de nuevamente. Yo creo que vamos a estar muy pronto en eso, y quizás nos salvamos por el solo tema del abastecimiento, que es un tema que vamos a tocar en el otro bloque, porque finalmente, claro, hubo un evento importante ahí, y en paralelo Líder tuvo un paro de actividades, entonces el abastecimiento se está un poco cuestionando, y quizás por eso nos salvamos, pero las cifras apuntan a que vamos a estar en cuarentena muy pronto. Ojalá que no. La verdad que creo que ojalá que no, por toda esa gente del comercio, toda esa gente independiente, autónomos, empresas que son muchísimos, que están sanas, que necesitan vender. Pero la verdad que me da una pena enorme, que ya en un año en esto, llevamos por más de un año en esto, y no hay motivo de la cifra. Ahora, bueno, yo viendo que estamos por el cierre, digamos, del primer bloque, tú dijiste al principio, el gobierno decía, por lo menos el diario, que estaba estudiando un pasaporte verde para los que se habían vacunado 2 veces, y después de 14 días podían tener un pasaporte verde, ¿sí? Es también un incentivo, digamos, para que la gente pueda movilizarse. Te dice, yo me vacuné, pasaron 14 días y ya puedo moverme un poquito más libre, y eso es un buen incentivo para que la gente también se vacune. Claro, hay otra diferencia ahí, pero la conversamos en el otro bloque. Tal como decía ahí, estamos listos para la tanda, así que nos vemos en el siguiente bloque.